Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Mi nombre es Luis Munet y me puedes seguir. Estoy en las redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram y Facebook. Me puedes conseguir como Highlight This Pod. También podemos interactuar en Twitter, Highlight This PD. Estoy ahí para hablar con ustedes y conectarme con ustedes y saber su feedback y sus preguntas. Si estás leyendo alguno de los libros por los cuales yo he hablado o te lo leíste, pues para mí me interesa mucho saber tu opinión y podemos conectarnos a través de las redes. También me puedes conseguir en YouTube. Estoy subiendo todos estos episodios, mano, los estoy subiendo al canal de YouTube y tan chévere. Estoy empezando a tener unos skills en video. Yo antes tenía un cierto tipo de experiencia bregando con la edición de video. Pero esta vez, pues, como lo estoy haciendo por el podcast, pues me estoy entreteniendo bastante y estoy empezando a subir un par de contenido a YouTube que está bien cool, ¿verdad? Entonces, nada, este episodio yo voy a hablar sobre lo que es el efecto compuesto y quiero dar un background porque yo llego a este tema. El libro, yo estaba buscando, estos días pues, yo tengo una librería aquí en mi apartamento. Y yo pues estaba buscando uno de los libros, haciendo un research, un par de cositas, y yo veía que el libro como que me miraba. O sea, y a lo que me refiero es que este libro yo lo tengo por años. Yo lo tenía por años ahí, pero lo había empezado, no lo había terminado, y entonces no, o sea, como que no había conectado realmente porque me ponía a hacer otras cosas, como a veces nos pasa con ciertas cosas. Anyway, el punto es que yo viro, entonces vuelvo otra vez y yo veía el condenado libro. Era como que me estaba mirando. Yo decía, hermano, es una señal. Entonces era como que él me miraba, yo lo miraba y empezamos y dije, espérate, hay que conocernos a ese nivel. Y entonces yo vengo, lo agarro, empiezo a leerlo. Lo que pasa es que el libro es en inglés y entonces pues cuando yo leo un libro en inglés, cada página yo tengo que darle para poder atrapar bien la información. Y ¿sabes qué? Me arrepiento no haberlo empezado antes. De verdad, me arrepiento no haberlo empezado antes porque tiene una enseñanza increíble. Y yo no entendía realmente lo que era el efecto compuesto o The Compound Effect, así que se llama el libro, que es el autor se llama Darren Hardy. Darren Hardy es un autor americano, orador, mentor. Anteriormente fue editor de la revista Success. Es uno de los autores con más ventas del New York Times. Entre sus libros, ¿verdad? Se encuentra La montaña rusa del emprendedor. El tipo escribió Living Your Best Year Ever. Y entonces también escribió el libro El efecto compuesto, ¿verdad? Y entonces a mí me gusta mencionar estos detalles del autor porque para mí es bien importante conocer quién me aconseja, quién está, dando la información, quién es la persona detrás del libro, ¿verdad? O sea, el libro refleja quién es el autor realmente, saber su trayectoria. Y entonces hay una parte que hice highlight del libro que es que antes de comenzar hay como una introducción y quien está dándola es Anthony Robbins. Y entonces Anthony Robbins da un excelente review sobre Darren y edifica bien brutal el trabajo. Una de las cosas que él dice es que el libro refleja estas leyes de éxito en su vida real. So que lo que él quiere decir, lo que Anthony Robbins quiere decir es que él hace lo que dice, ¿verdad? Y eso está brutal porque muchas veces nosotros recibimos a veces consejos o leemos a veces libros de personas que están hablándonos en base de teoría, de cosas que se han leído o no necesariamente, cosas que traen detrás una acción. Y para mí es bien importante entender o recibir una mentoría o recibir una enseñanza de alguien que ha pasado por ese tipo de experiencia. Es como en la universidad, muchas veces en las universidades quien enseña es un profesor que lo que tiene es base solamente de una teoría.
Pero cuando tú entras a una clase de un profesor que tiene la experiencia, es bien diferente y la dinámica es bien diferente. Pero nada, entrando en tema del libro, que es el efecto compuesto, y entonces el efecto compuesto es, el libro lo pone así como si fuese el manual que te enseña cómo ser dueño del sistema, o sea, qué sistema es el sistema que opera tu vida, ¿verdad? Cómo controlarlo, ajustarlo a tus necesidades y deseos, ¿verdad? Ya sea para bien o ya sea para mal. Él comienza, al principio del libro, él empieza hablando un poco de su vida, ¿verdad? De cómo él entró al mundo de los negocios, cómo él entró al mundo del emprendimiento, ¿verdad? Y entonces él habla mucho de cómo fue su padre. Y algo que hago highlight es que él tuvo un padre que desde siempre, o sea, desde principios de edad, estuvo inculcando en él principios de éxito. De hecho, el padre decía, no importa cuán inteligente seas o no seas, debes compensar con trabajo duro lo que te falta en experiencia, habilidad, inteligencia o habilidad innata. O sea, si tu competidor es más inteligente, más talentoso o experimentado, solo necesita trabajar 3 o 4 veces más duro. O sea, siempre le decía, tú puedes vencerlo, no importa si el de la competencia es mucho mejor, solamente tú lo que necesitas es practicar 3 o 4 veces más duro. Y ese tipo de enseñanza fue el que él recibió desde temprana edad. Y entonces los logros del autor en su vida reflejan el efecto compuesto obvio, porque él tuvo un padre como coach, tuvo otros mentores, pero la mayoría de nosotros no es así. Nosotros no tuvimos o no tenemos esa dicha. No hemos experimentado, muchos de nosotros no hemos experimentado ni tan siquiera la recompensa de lo que es el efecto compuesto. Como sociedad, de hecho, como sociedad hemos sido engañados. El marketing comercial nos ha hipnotizado, hemos estado como zombies, ¿verdad? Y te convence de problemas que no tienes. Y para colmo te vende la idea de soluciones instantáneas para curarte. Es cierto, ¿verdad? Nosotros a veces nosotros estamos tan pegados a las redes sociales, nosotros estamos tan pegados a televisión, eso, que a veces no nos damos cuenta que nosotros hacemos cosas inconscientemente simplemente porque hay un sistema allá afuera que nos ha hipnotizado a una realidad que no necesariamente es la correcta. Hay una imagen, me estoy acordando ahora mismo, yo una vez vi una imagen, un meme que me llamó la atención, que era como que muchos niños en una fila yendo a la escuela. Y entonces tú les veías las cabezas de los niños con arriba de la cabeza como una lamparita, como que de ideas. Y tan pronto pasaban cierto, o sea, cuando se graduaban, era como que le picaban la cabeza y le ponían una cajita. Y eso suena fuerte, pero muchas veces tiene una gran realidad detrás de ella. A nosotros a veces nos inculcan ciertas creencias y ciertas cosas que no necesariamente son creencias correctas, y nosotros tenemos que crecer para entenderlo y hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Pero nada, es el mundo en que vivimos. O sea, yo pienso que solo aquellos que entiendan este concepto y lo pongan en práctica y no se quiten, son los que verán grandes resultados a la larga, ¿verdad? Entonces, para que puedas tener una idea de cómo el efecto compuesto interactúa en nuestras vidas, el autor en el libro, o sea, nos pone 3 ejemplos. Yo le hice highlight al ejemplo de los 3 amigos o 3 amigas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle un ejemplo y ahora que pues hemos estado dentro de esta cuarentena, vamos a ponerle que están estas tres amigas, vamos a ponerle nombre, María, Raquel y Joana. María, Raquel y Joana. Ok, perfecto. Entonces, imagínate que las 3 son exactamente idénticas, están pesando lo mismo, tienen el mismo trabajo, tienen el mismo sueldo, tienen la misma estructura de familia. O sea, es un caso bien extremo, pero lo que quiero es que vean para que pueda funcionar el ejemplo que les quiero dar, ¿verdad? Entonces, las 3, el trabajo les dice, mira, váyanse a trabajar desde la casa, ¿verdad? Y entonces, pues, estamos en cuarentena. Vamos a ponerle que María, nuestra primera amiga, María, dice, pues yo esta cuarentena me voy a quedar igual, totalmente igual a lo que yo hago, no voy a hacer nada diferente, me voy a quedar como estoy. Perfecto. Entonces está Raquel, que Raquel dice, no, espérate, yo voy a hacer algo diferente, yo por lo menos yo voy a caminar
20 minutos todos los días. Yo voy a caminar aquí la cuadra, vamos a ponerlo más sencillo. Yo voy a caminar 10 minutos todos los días, ¿verdad? Y entonces voy a cambiar mi dieta. Yo voy a cambiar a una dieta mucho más saludable. Y entonces, por las tardes, cuando salga del trabajo, pues me voy a leer unos libros, voy a interactuar diferente, ¿verdad? O sea, voy a leer unos libros, escuchar unos audios que me motiven, etcétera. Y entonces está Joana, que Joana dice, pa'l carajo, ¿qué? Cuarentena, yo no quiero saber, o sea, yo lo que quiero es ver Netflix, yo lo que quiero es ver televisión, yo no quiero saber de proyectos, yo trabajo y me voy a ver televisión y yo ya, es más, estoy viendo este programa de comida y yo voy a empezar a hacer las recetas que ellos dicen. Pues cuando pasa un mes, pues tal vez tú no ves una diferencia en ninguna de ellas, porque si ellas lo que hicieron fueron simplemente unos pequeños cambios. Ahora, pero si seguimos esa misma rutina, ya a los 3 meses, podemos ver que, por ejemplo, María, ¿qué pasó? Se quedó igual. Ella pues no tuvo ningún cambio. Pero entonces en la gráfica, tú puedes, si hacemos tracking de todo, tú entonces puedes ver la gran diferencia entre Raquel y Joana. Raquel, ponle que debido a que hizo ciertos ajustes en su dieta, en su caminata, o sea, en su ejercicio, pues entonces ella bajó de peso, está mucho más saludable, o sea, al estar leyendo libros de crecimiento personal, escuchando unos audios, pues entonces está mucho más motivada, mucho más energética, está pensando en ideas, está pensando en proyectos. Y entonces, pues, tú puedes notar la diferencia grande con Joana, que ponle que Raquel rebajó 30 libras, y esto es un ejemplo drástico, y entonces Joana las aumentó. Entonces, cuando tú las pones a dos, tienes a Joana sin energía, aborrecida de la vida, comiendo a todo lo que da, con problemas de salud y pues con aumento de peso. Si tú te das cuenta, las 3 personas tomaron una decisión. Aquí a una le funcionó para bien y a otra le funcionó para mal. Pues ahí tú puedes ver reflejado a lo que él se refiere con el efecto compuesto, ¿verdad? El ejemplo puede sonar dramático, pero realmente son aquellos pequeños cambios los que a la larga se convierten en grandes. Ahora, hay ciertas cosas que uno puede, o sea, uno pues debe modificar para tener éxito. Y el reto más grande es que tenemos que trabajar duro por un buen tiempo, y esto significa tener que echar a un lado pues ciertas cosas. Por eso hay algo que marqué en el libro y que dice, si queremos tener éxito, debemos recuperar la ética de trabajo de nuestros abuelos. Y eso me chocó mucho porque hoy en el tiempo de nuestros abuelos no existía Facebook, no existía Instagram, no existía tanto la televisión, y entonces ellos, si tú tienes a tu abuelo vivo, tú puedes hacerle la pregunta y te pueden decir que ellos trabajaban los 6 días de la semana. Trabajan 6 días de la semana, ¿verdad? Y entonces hoy en día, pues cuando tú ves, por ejemplo, a mis sobrinos, que a veces yo los veo y están metidos en el teléfono, no tienen mucha actividad física, o sea, y a lo que entonces se está refiriendo el libro es que entonces tenemos que empezar a inculcar la ética de trabajo duro. Y hay dos diferencias, o sea, una cosa es tú trabajar duro en una empresa para otro, y otra cosa es trabajar duro para ti mismo, que eso es otro tema que no lo voy a tocar aquí, pero quiero que entiendan a qué yo me refiero cuando hablo de trabajo duro, y más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Lo que me gusta del libro, ¿verdad?, es que el autor enfoca mucho en la acción y disciplina, que debemos sacarnos de la cabeza esa mentalidad de microondas, de que no, las cosas aquí no van a suceder rápido, de que no es una lotería, no te engañes. Hay que trabajar, hay que meterle y no desistir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a entrar en tema del libro. Primero, hay que entender aquella cosa única que controla tu vida. Todo logro, toda derrota comienza con una decisión, ¿verdad? Este es lo primero que hay que entender, que son las decisiones. Nuestras decisiones pueden ser nuestro mejor aliado o pueden ser nuestro enemigo, ¿verdad? Y eso es súper cierto, mano. Todo en nuestras vidas existe gracias a una decisión. Y la cuestión es que a veces la hacemos tan automático que ni cuenta nos damos, como por ejemplo, vas a la nevera, ves una fruta y una bolsa de papitas. Dependiendo de cuál elijas, tendrá un resultado diferente a la larga.
Eso no, eso es, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Si estás en una dieta y de repente vas bien y en la noche automático fuiste y te tomaste una soda, un refresco, ¡bam! Dañaste la rutina y ni cuenta te diste. Yo creo que es momento de despertar y comenzar a tomar decisiones que realmente nos empodere. Por ejemplo, como hay que empezar a tomar el 100% de la responsabilidad y dejar de apuntar siempre a los demás. O sea, dejar de culpar el tráfico por llegar tarde al trabajo. ¿Tú sabes cuántas veces yo hago eso? A veces yo llegaba tarde al trabajo y decía que había un tapón. No, hay que empezar a dejar de culpar a los demás ¿sabes? Por las cosas que uno les pasa. O decir que estás de mal humor porque tu hijo o tu hija hizo algo. O porque está molesto porque tu esposo o tu esposa no te saludó por la mañana. O sea, hay que dejar de empezar a pointing, a apuntar a los demás y tomar 100% de la responsabilidad. Hay que estar dispuesto a dar el 100% y esperar nada a cambio. Cuando tú estás dispuesto a dar el 100%, tú te das cuenta de que tú no estás pendiente a que el otro te responda. Simplemente tú te lo estás dando todo y esa mentalidad, ese pensamiento pues de que el otro no te dio nada, pero ni tan siquiera te pasa por la mente. Simplemente tú estás dando lo mejor de ti y eventualmente el universo va a conspirar y van a empezar a pasar situaciones bien chéveres, ¿verdad? Dejar de pensar que aquel tuvo éxito porque tuvo suerte. A veces que nosotros, ¿verdad? Estamos pensando en que hay que si en la lotería, que si esto y lo otro, hermano, deja de pensar de que la otra gente tuvo suerte por lograr algo, ¿verdad? Para eso uno necesita la preparación, uno necesita el trabajo y eventualmente, pues, de hecho, yo una vez había escuchado de alguien decir que la suerte es cuando el trabajo y la preparación se encuentran. Ahí es que entonces cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, pues ahí está la suerte, algo así. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo atrás y hace mucho sentido porque muchas veces nosotros pensamos, no queremos hacer cosas simplemente porque pensamos que eso solamente se lo gana aquella gente que tiene suerte. Y eso es mentira. Una cosa de los que el libro recomienda, el autor recomienda es que es recomendado hacer tracking de las cosas. Si tu problema es que gastas en cosas innecesarias, lleva a cabo una lista, por ejemplo, por 31 días, anota todo lo que compras. Y ahí puedes entender y hacer un track para poder ajustar. De hecho, el libro tiene unos tips que habla bien interesantes en la parte financiera que entonces que se los recomiendo que los lean, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una de las cosas que dice que si tú quieres mejorar en las cosas que gastas, pues entonces ten una libreta pequeña en tu bolsillo y anota. Cada vez que vayas a gastar algo, viene la nota, ¿verdad? Ahora, estos son algunos ejemplos que el libro da, pero bien importante no sacar de la perspectiva de no ir deprisa. O sea, y comenzar por pequeñas metas, ¿verdad? Recuerden el episodio de los hábitos. Siempre el primer paso es el más difícil hasta que se convierte en un hábito. So que mi recomendación es que cuando vayan a empezar vayan a hacer los cambios y entender las decisiones que estamos tomando, pues empiecen a hacer los cambios paso a paso, o sea, baby steps, para que entonces automáticamente eso se pueda eventualmente convertir en un hábito y lograr cosas grandes, ¿verdad? Entonces, luego de entender las decisiones, el autor nos recomienda desarrollar hábitos de campeones. Y entonces me gusta porque conecta mucho con el episodio 2 sobre los hábitos que nosotros tenemos y cómo los podemos modificar. Lo único que aquí él se enfoca mucho en desarrollar esos hábitos de campeones. Entonces en esta parte hago highlight de una historia que yo sinceramente desconocía. Es la historia de Larry Bird. Para aquellos fanáticos del NBA, a él lo conocían como el mejor jugador de baloncesto profesional y no por su nivel de atletismo. Si ustedes han visto a Larry Bird en fotos, pueden ver que él no estaba a nivel de otros atletas. Él era flaco, no se veía atlético, etcétera, ¿verdad? Y a pesar de esa limitación, lideró a los Boston Celtics a ganar 3 campeonatos de la NBA y hoy en día se mantiene como uno de los mejores de la historia. ¿Por qué?
por sus hábitos, su impecable dedicación en la práctica y mejorar su juego. Para que tengan un dato, para mejorar su tiro libre, el tipo practicaba 5,000 tiros libres en la mañana antes de ir a la escuela. 5,000 tiros libres, anda pal. ¿Tú sabes lo que tú... Imagínate, tú, el simple hecho de tú levantarte, tú dices, yo quiero ser un jugador profesional, tú levantarte, pararte en tu casa y tirar 5,000 tiros libres antes de salir, de hacer tus cosas. Eso es dedicación, eso es trabajo. O sea, y en el libro, el enfoque del tema de los hábitos es que entendamos qué área o qué hábitos tenemos que mejorar y practicar. Esto es algo que yo he visto y es que las personas exitosas tienen algo en común. Y es que tienen buenos hábitos. Oye, tienen malos hábitos también, pero es muy poco. Analiza qué hábitos tú tienes que no producen nada en tu vida y haces unos pequeños ajustes, ¿verdad? ¿Qué hábitos malos tengo? Por ejemplo, yo llegaba al trabajo, me ponía a ver una serie o la televisión. Eso es un mal hábito que yo tenía. Si voy de camino al trabajo, yo vengo, ponía la radio, ponía qué sé yo, lo que estén dando en ese momento en la radio, que siempre era un vacilón en la mañana, siempre era un revolú, una loquera que en verdad no producía nada en mi vida. Que empiezo a hacer, cambio la TV por algunas lecturas, la radio por unos podcasts educativos. Hoy en día, de hecho, hay muy buenos podcasts que son educativos y que te dan algo a cambio, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Pues mira, me siento con más energía. Una vez yo hice esos cambios, me empecé a sentir con más energía y hoy puedo decir que me enfoco más en soluciones que problemas. Lo que me gusta es que el autor se enfoca en que no es simplemente, cambia tus hábitos y ya. Él te da herramientas, recomendaciones, como por ejemplo, él dice que encuentres qué te motiva. Que tú busques, qué sé yo, una razón. Él habla mucho de encontrar tu porqué, de dejar a un lado el willpower y entonces moverte al will why, creo que es que le llama. Y entonces, ¿a qué se refiere con eso? Es que cuando tú tienes definido cuál es tu sueño, cuál es tu meta, cuál es tu propósito, cuál es tu porqué, pues se hace mucho más fácil hacer ciertos ajustes en los hábitos. Que encuentres qué te persigue, que encuentres cuál es tu lucha, find your fight. Por ejemplo, una vez yo estaba en una consulta, en una consultoría, y entonces una de las cosas que me dijeron, mano, si tú no sabes por qué tú quieres hacer esto, por qué tú quieres emprender, pues, mano, identifica algo que te mueva. Y entonces yo me ponía a analizar. Y hoy en día, por ejemplo, ¿por qué yo voy al trabajo? Mano, porque yo tengo un perro detrás que me está persiguiendo y si paro me muerde. ¿Cuál es ese perro? La hipoteca. Eso es algo que si no tienes la motivación, pues yo entiendo que eso es algo que te puede motivar. Y hay un ejemplo del libro que es bien nítido, que viene... Ponle que está este edificio, hay dos edificios, ¿verdad? Y entre medio del edificio hay un puente, ¿verdad? Arriba, en la parte más arriba. Y entonces te dicen, yo te doy $20 si tú cruzas ese edificio. Si lo cruzo, está bien, eso yo lo hago, Ahora, pero el otro edificio está en fuego. Por 20 pesos lo cruzas, deja eso, ¿verdad? Así es que vamos a pensar, no, yo no, por 20 pesos yo sacrificar mi vida. Yo no voy a hacer eso. Ahora, te pone el ejemplo, sí, pero en el edificio que está de fuego, ahí está tu familia, está tu hijo, y si tú no cruzas, no lo salvas. ¿Cuál es tu por qué? Que eso no te va a mover a tú treparte y moverte sin pensar. Tú, me atrevo lo más seguro que sin pensar, tú vas a ir a cruzar ese puente bajo el fuego, y salvar a tu familia. Y es más, a ti se te van a olvidar los 20 pesos. ¿Por qué? Porque ese por qué es mucho más fuerte. A lo que voy con esto es que identifiques cuál es ese por qué. Define y ten bien claro cuál es la meta. O sea, ten bien claro en quién te quieres convertir. El éxito es algo que tú atraes por la persona en que te convierte. Y a lo que se refiere esto, cuando tú cambias, cuando tú estás dispuesto a convertirte en hacer a alguien diferente, pues el éxito que tú vas a empezar a traer es en base a cómo tú te estás convirtiendo.
Y eso nos va a funcionar como la gasolina para ir tras las metas. Ese porqué, esa motivación, ese sueño, eso yo normalmente antes yo cogía lo podía llamar así mismo como la gasolina, ¿verdad? Cuando tú estés pensando en quitarte, cuando estés pensando en desistir, pues cuando tú ves esos sueños y miras hacia un lado, que por esto es que yo estoy haciendo esto, pues ahí tú tienes la gasolina para entonces moverte. El próximo paso, ¿verdad? Ya que primero les dije, el primer paso es entender lo que son las decisiones, qué decisiones estás tomando, cómo tomar diferentes decisiones, luego cómo desarrollo hábitos de campeones y entonces ahora el próximo paso es crear momentum. Se requiere mucho esfuerzo para comenzar algo, para lanzarte ya sea a un negocio nuevo, a hacer un podcast, a hacer qué sé yo, inventarte una idea, un startup, no sé, lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Ahora, cuando día a día tú le das y no paras, o sea, tú estás ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y no paras, va a llegar el momento que la rueda va a empezar a moverse tan rápido, tan y tan rápido, que tú ni fuerza vas a requerir. Eso va a empezar a crear momentum, va a empezar a moverse solo. Es como, no sé si ustedes se acuerdan del columpio que da vueltas, que tú ibas de niño para allá, y entonces empezabas así a empujarlo. Hay varios amigos en el columpio, ¿verdad? Varios nenes. Y entonces empiezas a moverlo poco a poco. Y entonces los primeros pasos son los más difíciles, son los más fuertes. Pero una vez eso empezaba a solo, automáticamente eso empezaba a dar vuelta y no había ni tan siquiera quien lo paraba. De hecho, para poder pararlo se necesitaba una fuerza adicional para poder pararlo. De igual forma que lo anterior que mencioné, el momento funciona para ambos lados, para el lado bueno o para el malo. Y todo va a depender de esos pequeños pasos que da día a día y esos hábitos que tienes, ¿verdad? Otro dato importante que hago highlight es que el libro, aparte del momentum, también toca otro tema que hay que entender, que es la parte de influencia. Para mí esta parte es bien importante y el libro es bien detallado en 3 clases de influencia, ¿verdad? 3 clases. La primera, que se llama como el input, que es lo que entra en tu mente. Una buena recomendación que hace el libro es ponernos en una dieta de redes sociales. Es tener cuidado qué cosas están entrando a tu mente, qué cosas estamos viendo en la televisión, qué cosas estamos leyendo, o sea, porque todo eso va a empezar a afectar obviamente tu medio ambiente, tu alrededor. El próximo punto es la asociación. Las personas con las que pasas más tiempo. Esto me acuerdo una vez, un mentor que tuve, él me dijo, mira, con las 5 personas que más pases tiempo, así puede terminar tu vida. Y eso para mí, o sea, fue un shock, porque no es que esas personas eran malas, es simplemente que yo no quería tener la vida que ellos tenían. O sea, yo no los abandoné. Simplemente yo tomé unas decisiones para encaminar mi futuro a un rumbo totalmente diferente. Y comencé a asociarme con personas de éxito, personas con unos resultados que yo estaba buscando. Nos recomienda buscar, el autor también nos recomienda buscar personas con actitudes positivas que sumen a tu vida y que no le resten. Busca un amigo o una amiga que esté dispuesto a crecer junto a ti, que esté dispuesto a tener la misma educación y entonces ustedes puedan interactuar con la misma información y eso te va a ayudar a motivarte y a seguir creciendo, ¿verdad? Otra cosa que recomienda es invertir en mentoría. La mentoría, cuando tú estás arrancando nuevos negocios, cuando tú estás arrancando un podcast, cuando tú estás arrancando una idea, siempre es bien importante tener un mentor a tu lado, porque es la persona que él te va a ver desde un punto más alto y va a poder ver qué fichas jugar y cómo orientarte para aquí y para allá, para que entonces tú puedas tener unos mejores resultados. Y eso pues le va a dar entonces más aceleración. Y lo otro, la tercera que tienes que estar mirando es el medio ambiente, o sea, qué es lo que te rodea. Todo esto te va a llevar al último punto, que es lo que estaba mencionando ahora, que es la aceleración. Esta parte de aceleración es más relacionada a cuando tienes claro tu porqué, tienes tu educación, el entrenamiento, etcétera. Llega un momento en que debes comenzar a dar esa milla extra. Entonces, el libro da un gran ejemplo que no muchos conocen. Tal vez si te gustan los deportes o el ciclismo, el autor en un momento de su vida fue mentor de Lance Armstrong. Y entonces nos cuenta una anécdota de Lance cuando él ganó el Tour de Francia. Era esto. Lance Armstrong tenía un reto frente a él en ese momento. Y eran los mountain climbers.
Él no era muy bueno en los climbers y al punto que su equipo, o sea, su team sabía eso y lo dejaron atrás en plena carrera, lo dejaron abandonado. Básicamente se quedó luchando con los peores, los peores climbers del mundo solo. Y entonces luego de 5 horas y media, todos los ciclistas estaban sufriendo, estaban cansados y ya se convertía en una lucha más de quién tiene más endurance, o sea, quién tiene más fuerza y quién encuentra fuerza para salir hacia adelante. A 5 millas de completar, Lance estaba 32 segundos atrás de los líderes, o sea, de los que estaban ganando. O sea, y esos líderes no eran líderes cualquiera, o sea, eran grandes atletas reconocidos mundialmente. Y entonces 32 segundos atrás es un montón. Y entonces en una curva, Lance logró colarse y pasarle a los líderes, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿sabes cómo? Porque el tipo lo dejó todo. Con todo y dolor, tenía en las piernas, tenía toda la fatiga. Ese era el momento donde Lance dejó toda su energía y esos pedales, y entonces ahí ganó la carrera. Algo que me llama la atención es que le hacen la pregunta a Lance, ¿verdad? Y entonces él dice, hay un punto en todas las carreras que el corredor se enfrenta a su real oponente y entiende que es uno mismo. Mano, nosotros mismos somos nuestros propios frenos, ¿verdad? Y puedes llamarlos como quieras, roadblocks, miedo, y hay un punto en el proceso que te va a dar, que te vas a dar contra la pared y ese es el momento de definir cuál es la debilidad de ese miedo, y enfrentarlo. De igual forma como Muhammad Ali venció a Foreman en el 1974. Ali, y esto es de boxeo, Ali se enfrentó a uno de sus grandes rivales, que era George Foreman. Y, ¿qué hizo Ali para poder enfrentarse? Fue entender cuál era su debilidad. O sea, básicamente, mira lo que hoy te está deteniendo. Entiende cuáles son tus debilidades. Mírate al espejo y toma la fortaleza de enfrentarlo, mano. Para que entonces, desde un punto, para que desde ese punto puedas acelerar el éxito en tu vida. Y en resumen, este libro yo personalmente lo voy a tener bien presente como una guía cuando me encuentre en ciertas situaciones de mi proceso. O sea, voy a mirar el libro y volver a repasarlo, porque estas son enseñanzas muy valiosas, ya sea para alguien que quiera arrancar en una vida emprendedora, alguien que quiera empezar un negocio, alguien que ya esté adentro del emprendimiento y esté buscando unos cambios, simplemente alguien que su vida personal esté buscando un cambio, no sé. Yo se los recomiendo 100%. Este libro se los recomiendo 100%. Y como dije al principio, estos principios de éxito son básicos. Y a muchos de nosotros los conocemos. Pero son esos momentos en la vida en que empezamos a darnos contra la pared y nos damos cuenta que la falta de práctica y de trabajo duro es lo que está entonces haciendo efecto en ese momento. ¿De qué vale tener la información y no aplicarla? Toma coraje, ponte los pantalones, enfrenta tus retos y sal a ganar. Gracias una vez más por sacarle su tiempo y escuchar el podcast. Para mí es un honor poder leer estos libros y poder comunicar todas las cosas que yo aprendo, mano, sobre los libros y me gusta mucho. No olvides de darle follow en Spotify, en las siguientes plataformas, ¿verdad? Spotify, Anchor, Google Podcast, hay de hecho casi todas las plataformas de podcast. También estoy en las redes. Déjenme saber su opinión, déjenme saber qué piensan. Podemos interactuar un poco más en las redes, Instagram, Facebook, así como Highlight This Spot. Y nada, y seguimos. Los quiero, corillo. Esto es Highlight This.